Muy buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos una vez más dando continuación a los temas estudiados en semanas anteriores. Hemos hablado sobre el orden del conjunto de los números reales y establecíamos, como plantea aquí esta imagen, cómo distribuíamos los números de acuerdo a las desigualdades que se presentaban, siguiendo unos pasos que nos llevaba como resultado la consecución o la obtención del conjunto solución. Soy el máster Leonardo Javier González Vaquerizo, quien les habla dirigido a los estudiantes de primer bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Ismael Pepa. Entonces continuamos ahora con el tema las inecuaciones. Bueno, vamos a tener aquí una definición. Una inecuación es una expresión matemática en la que se establece una relación de desigualdad entre dos expresiones algebraicas, utilizando los signos ya conocidos como la desigualdad. Ahí tenemos los signos, pueden ser menor que, mayor que, menor igual que o mayor igual que. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una expresión matemática con una relación de desigualdad entre dos expresiones algebraicas? Como ahí podemos ver, ahí tenemos nosotros una inecuación. Toda la inecuación que tenemos aquí representa lo que es una expresión matemática. ¿Sí? Esta expresión matemática está compuesta. Tenemos ahí una expresión algebraica que se encuentra a un costado o a un lado del signo de desigualdad. Esa es la expresión algebraica. Tenemos un signo de desigualdad, ¿sí? Que en este caso es el mayor que, y tenemos del otro lado del signo de desigualdad la otra expresión algebraica, que puede ser un número o puede ser una expresión algebraica como lo hemos escrito en el primer lado. Todo esto es lo que se denomina la relación de desigualdad entre dos expresiones algebraicas, como lo establece la definición. ¿Ok? Para poder resolver una inecuación, tenemos que tener bien claro las propiedades de las inecuaciones. En este caso nos dice que si sumamos o restamos el mismo número a ambos lados de una inecuación, la dirección de la inecuación no cambia. Estas dos propiedades nos permiten, como en el presente ejemplo, de que si yo tengo un número, quiero yo este número transponerlo al otro lado de la desigualdad, lo puedo hacer haciendo la operación que me permite eliminarlo de un lado o de un miembro de la desigualdad para que aparezca en el otro lado o en el otro miembro de la desigualdad. Eso es lo que llamamos nosotros transposición de términos. En este caso, por ejemplo, queremos transponer este más 3 que está aquí de este lado al otro lado de la desigualdad. Porque para poder resolver una inecuación, la variable, en este caso es la variable x, debe de encontrarse totalmente aislada. Cuando decimos que debe encontrarse totalmente aislada es porque no debe contener números que ni lo divida, ni que lo multiplique, ni que lo sume, ni que lo reste a la variable. En este caso la variable x está siendo sumada por más 3. Entonces, para yo poder eliminar este más 3, para poder hacerlo 0, si tengo más 3, tengo que restarlo, ¿no? En este caso sería menos 3. Entonces, yo digo más 3
menos 3, 0, se elimina. Pero como nos dice la propiedad, si yo resto de un lado con un valor o sumo, en el otro lado también debe restar o sumar el mismo valor para que la desigualdad no cambie. Es por eso que si en este caso en el primer miembro le estoy restando 3, entonces al otro miembro también debo restarle 3. Recuerden, siempre que ustedes hagan una operación de un lado de la desigualdad, del otro lado de la desigualdad también debe hacerse la misma operación. ¿Ok? De ahí se procede a hacer la simplificación. Como ustedes pueden ver aquí, más 3 menos 3 es 0, quedará X. Y 7 menos 3 es 4. Y aquí esta es la forma en la cual todas las inecuaciones deben reducirse o simplificarse, para que a partir de aquí se aplique lo aprendido en semanas anteriores, ¿no? Que lo resumimos, ¿no? Hacemos el gráfico y sacamos el intervalo solución con su correspondiente interpretación. Veamos otro ejemplo. Tenemos aquí 2x menos 5 menor o igual a 9. Entonces, asimismo, siguiendo esta propiedad, primero tenemos que eliminar el menos 5. Entonces, como tenemos aquí menos 5, para poderlo eliminar tendríamos que poner más 5, ¿sí? Porque menos 5 más 5, 0. Pero como le estoy sumando más 5 de este miembro, debo sumarle más 5 al otro miembro, ¿sí? Tenemos aquí más 5, tenemos el otro lado más 5. Y ahora sí procedo a simplificar. Entonces, de un lado menos 5 más 5 se elimina, me queda 2x. Y del otro lado 9 más 5 en cambio vendría a ser 14. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en comparación al otro ejercicio, no se elimina o no se aísla totalmente la x. Aquí la x todavía sigue siendo multiplicada por 2. En ese caso entonces tenemos que proseguir a la siguiente propiedad de la inecuación. Esta propiedad de la inecuación nos dice que si multiplicamos o dividimos ambos lados de una inecuación por un número positivo, miren la condicionante, un número positivo, la dirección de la inecuación no cambia. Eso significaría, por ejemplo, este aquí ya está aislado, pero en el ejercicio anterior, ¿no? 2x menor o igual a 14, la x está siendo multiplicada por 2, no en el caso de acá donde no hay, ya la expresión queda de esa forma. Pero en cambio acá la x está siendo multiplicada, entonces yo tengo que reducir este 2. Como ustedes pueden ver acá, la x al estar aislada se sobreentiende de que está siendo multiplicada por 1. Entonces acá al 2 le tengo que hacer una operación de tal manera de que se me reduzca a 1, ¿sí? No que se elimine como lo hicimos en la propiedad anterior, a 0, ¿no? Sino que se reduzca a 1. Y como 2 está multiplicado a x, un número, ¿no? La operación matemática que reduce un número a 1 es la división. Todo número dividido para el mismo número siempre va a dar 1. Entonces lo dividimos para 2. Pero como nos dice en este caso la propiedad, ¿no? Si multiplicamos o dividimos a ambos lados, ¿no? Si está dividido aquí para 2 en un miembro, debo dividir para 2 el otro miembro. Aquí recordemos y complementemos lo que dice la propiedad. Como estamos dividiendo para un número positivo, entonces el sentido de la desigualdad o la dirección de la inecuación no cambia. Y ahora sí procedemos a hacer la simplificación. 2 dividido para 2 es 1, me queda x.
y 14 dividido para 2, 7. Y bien, esta es la expresión o la forma como debe quedar la inecuación. ¿Ya? Para de ahí proseguir a hacer la obtención del intervalo solución. Pero ojo, aquí hemos aplicado una propiedad por un número positivo. Ahora vamos a ver qué sucede si multiplicamos o dividimos ambos miembros de una inecuación por un número negativo. Como ustedes pueden ver, lo que dice la propiedad es que cuando multiplicamos o dividimos ambos lados de una inecuación por un número negativo, entonces la dirección de la inecuación o el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Sí? Imaginemos que en el ejercicio anterior, en lugar de que la variable esté multiplicada por 2, está multiplicada por menos 2. Ustedes pueden ver. Entonces, asimismo, menos 2 debo reducirlo a 1. Y aplicando el principio, la propiedad que dice de que todo número dividido para sí mismo es igual a 1, entonces en este caso a menos 2 debo dividirlo para menos 2. ¿Sí? Entonces al dividirlo para menos 2, ya aquí se va a hacer 1. Pero aplicando la propiedad de la inecuación, si divido para menos 2 en un lado de la inecuación, debo de dividir para menos 2 el otro lado de la inecuación. ¿Sí? Pero ojo, en este caso, como ustedes pueden ver, estamos dividiendo para un número negativo. Entonces, si estamos dividiendo para un número negativo, debemos de recordar que al hacer las operaciones matemáticas, el sentido de la desigualdad debe de cambiar. Si aquí tengo menos o igual, debe de cambiar a 1. Entonces ya sabemos que menos 2 entre menos 2 es 1 y 14 entre menos 2 es menos 7. ¿Ok? Más por menos, menos, ¿no? Entonces el resultado vendría a ser x mayor o igual a menos 7 para este ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta? No duden en la clase hacerla para dejar dilucidado y dejar claro esta situación. Vamos a ver ahora entonces ejemplos donde resolvemos inecuaciones. Tenemos aquí el ejemplo. X más 3 es mayor que 5. Entonces tenemos que eliminar 3 de un lado, ¿no? Entonces lo resto menos 3. Pero para que la desigualdad no cambie, le resto 3 al otro. ¿Sí? Ténganlo bien en claro eso. Simplificamos y nos va a quedar que x es mayor a 4. Así como quedamos en el ejemplo anterior, ¿no? Ahora, ¿qué procede a hacer? Bueno, pues hacemos la gráfica, ¿no? Dibujamos la recta numérica. Se extiende del menos infinito al más infinito. Fijamos la constante, que en este caso es 4. Vemos si es punto abierto o punto cerrado. Como vemos la desigualdad que es nula, entonces punto abierto. Y dice que x debe ser mayor que 4. Entonces los mayores a 4 están a la derecha. Entonces toda esta zona son los valores del conjunto solución que resuelven esta inecuación. Significaría que el intervalo solución está entre 4 sin incluir, eso se pone paréntesis, hasta el más infinito. ¿Ok? Lógicamente es un intervalo abierto. Ahora procedemos a hacer una comprobación. Para comprobarlo, escogemos la inecuación original y buscamos un valor que entre 4 y más infinito sustituya este valor de x. ¿Ya? Un solo valor entre 4 a más infinito. Siempre se escoge el más fácil. En este caso vamos a coger el número que continúa de 4, 5. Entonces hacemos la operación 5 más 3, 8.
y nos hacemos la pregunta, la condicional. 8 es mayor a 7, sí. Entonces, si 8 es mayor a 7, si se cumple para un número, se cumple para todos los números que están dentro de este intervalo. Por lo tanto, la solución es que la solución de esta inecuación será para todos los valores de x que pertenecen a los números reales, tales que x sea mayor a 4. Esta es la condición. Y ahí hemos resuelto la inecuación. Bien, ahora veamos el siguiente ejercicio. Tenemos ahí x menos 3 mayor o igual a 4x menos 2. Miren la diferencia con el ejercicio anterior. Ahora tenemos una variable en ambos miembros de la inecuación. Y recordemos que para proceder a obtener el intervalo de solución, la expresión final simplificada de la inecuación debe estar con la variable del lado izquierdo de la inecuación. O sea, tiene que estar en el primer miembro de la inecuación. Entonces aplicamos la primera propiedad de sumar o restar a ambos lados de la inecuación. Para este caso, entonces, por ejemplo, primero vamos a eliminar menos 3. ¿Cómo eliminamos menos 3 o cómo la reducimos a 0? Sumando más 3. Para que no altere la inecuación, sumamos a ambos miembros. Ustedes pueden ver aquí. Sumamos más 3 aquí para que se elimine menos 3. Y del otro lado, para que no altere la inecuación, simplificamos. Hacemos las operaciones indicadas. Menos 3 más 3 se van. Y menos 2 más 3. No. Ahora tenemos 4x aquí. Ya está aislada la inecuación, pero acá tenemos otra variable. Está aislada la variable x, pero acá tenemos otra variable. Entonces este 4x debe pasar al otro lado. Entonces tengo que eliminarla de este miembro y pasar. Entonces, aplicando la propiedad anterior, podemos hacer lo mismo. Restamos menos 4x al primer miembro para que se elimine, y para que no altere la inecuación, le restamos del otro miembro. Entonces tenemos menos 4 aquí, menos 4 acá. Al hacer la simplificación, menos 4 con 4x se elimina. 4x con 4x se elimina. Y al hacer la simplificación aquí nos va a quedar que x menos 4x es menos 3x. ¿Ya? Entonces miren, aún todavía la variable no está aislada. Entonces tenemos que aplicar el mismo principio que hicimos anteriormente. Todo número dividido para sí mismo es igual a 1, porque tenemos que reducirla a 1. Entonces dividimos para menos 3. ¿Sí? Pero si aplicando la primera propiedad, si dividimos para menos 3, también debemos dividir para menos 3 el otro miembro. Tomen en cuenta que en este caso sería la tercera propiedad. Estamos dividiendo para un número negativo. Entonces recordemos, ¿no? Cuando dividimos para un número negativo a ambos miembros de una inecuación, la inecuación se invierte. Entonces al hacer la operación aquí, menos 3 entre menos 3 da 1. Y acá me queda 1 entre menos 3, se daría menos 1/3. Pero como ustedes ya se dieron cuenta, al hacer esa división por un número negativo, el signo de la desigualdad debe invertirse. Entonces quedaría la expresión simplificada de la inecuación en x menor o igual a menos 1/3. Y de ahí procedemos con lo aprendido en las semanas anteriores, ¿no? Dibujamos la recta numérica que se extiende del menos infinito al más infinito. Posicionamos el menos 1/3. Como es menor o igual, el punto es cerrado, o sea que está incluido ese valor dentro del conjunto solución. Y dice x menor a menos 1/3. Entonces los menores están del lado izquierdo. O sea que toda esta zona va a estar contenido
va a contener todos los valores de x que satisfagan la inecuación original. Entonces la solución sería entre menos infinito hasta menos un tercio, incluido el menos un tercio. Una vez entonces procedido a obtener el intervalo solución, vamos a hacer la correspondiente comprobación. ¿Ok? Escribimos la inecuación original y buscamos en el intervalo de solución un número, recordemos, es más fácil, que sustituyendo aquí cumpla la condición de esta inecuación. Entonces, entre menos infinito y menos un tercio, vamos a escoger menos 1. Recordemos, siempre busquen el más fácil, ya que si cumple para un número del intervalo, cumplirá para todos los números del intervalo. Entonces, en este caso, cogemos menos 1. En lugar de x, sustituimos por menos 1. Ustedes pueden ver aquí. Y realizamos las correspondientes operaciones matemáticas. Menos 1 menos 3 da menos 4. 4 por menos 1 es menos 4 menos 2. Va a dar como resultado menos 6. Y nos hacemos la pregunta de ritmo, ¿no? Menos 4 es mayor o igual a menos 6. Pues menos 4, de acuerdo a la recta numérica, es mayor a menos 6. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. ¿Sí? En ese sentido, el conjunto solución sería para todos los valores x que pertenecen al conjunto de los números reales, tales que x sea menor o igual a menos 6. ¿Ok? Y ese vendría a ser nuestro conjunto solución de esta ecuación. Bien, espero que estos dos ejercicios les haya servido, haya estado claro, les hayan comprendido y entendido. Nos veremos ahora en clases haciendo más ejercicios para desarrollar las destrezas y competencias en este tema como son las inecuaciones. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, llevarlas a clase y la dilucidaremos dentro del aula de clase. Todo, muchas gracias, que tengan excelente.